Bienvenidos a la novena entrega del podcast Dos por Delante. Estoy yo aquí, yo soy Pipo Villanueva y al otro lado tengo a mi compañero, Luis Otero, aquí, hombre, Luis los Otero. peleones, los peleones. Los Aunque peleones. en el último fuimos muy complacientes, vamos a tener que pelear más. Bueno, hemos tenido nuestros puntillos, pero confío que en este haya más Con este sangre. sí vamos a pelear, hay más. Bien, bien, bien. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la moralidad en magia y de si existen métodos lícitos, bueno, de los métodos ilícitos en magia y de si existen siquiera o no este tipo de cosas, con pinches y este tipo de vainas. Entonces, bueno, a mí me De parece... que existen, existen, que de qué tan válidos serán o no, ya lo veremos. Lo vamos a ver. De esto va este capítulo. Así que empezamos, Luis. ¡Yeah! Bienvenidos a Dos por Delante. Hablaremos de cosas importantes. Cuadra tu baraja y ponte a escuchar. Y si te aburres, ¡Cómprate un burro! ¡Cazurro! Bien, aquí estamos. Ya hemos introducido el tema del que vamos a hablar, de la moralidad y honestidad en magia. Y vamos a empezar, yo quiero empezar introduciéndolo. Yo tengo una idea, Luis, A ver, sobre este tema, pero te la voy a ir introduciendo poco a poco. Primero quiero sacarte a ti, eso sonó feo, a ver si te Pipo. coloco, a ver si te pongo en evidencia. Empezamos por el famoso punto y discutido, que es el más obvio. Hay diferentes métodos que los magos, algunos se cuestionan su licitez o no. El más típico es el de los compinches, Ok. que hay más o menos dos posiciones que son pro compinches, anti compinches y me dan igual los compinches. Entonces, primero te lanzo a ti la pregunta, Luis, ¿qué te parece el uso de compinches en magia? Y luego ya vengo yo. No lo sé. Gracias, eso fue todo. Gracias. No, no, lo que pasa es que, mira, te voy a ¿Tú los explicar. usas? No lo Ah, uso, pero no estoy en contra. Es un problema que tengo. O sea, y creo que no los uso porque yo fui criado bajo de la vieja escuela. Y en la vieja escuela, no sé, o sea, los compinches están mal vistos. Fíjate, las competencias. Bueno, el ujú. compinche instantáneo, que ese sería un tema aparte que habría que tocar, pero bueno, Sí, digamos que lo el compinche tocaremos. en general, que yo te diga, mira, yo te voy a preguntar una carta y tú vas a decir esta, ese compinche, ¿no? Pues en teoría está mal. Y yo no lo uso. No me parece, no sé exactamente por qué, pero cuando me pongo a analizarlo, y espero que en esta conversación salgan luces porque entiendo que tienes un punto más firme al respecto, eh, cuando me pongo a analizarlo, no veo por qué no. Entonces ahí empiezan mis dudas, ¿no? Entonces te voy a devolver la pregunta porque creo que lo que tú me tienes que decir puede darme más luces para yo y te voy a ir cuestionando el camino, ¿te parece? Me A ver qué parece. pasa. Yo en Dale. primer lugar te hago un comentario a lo que tú me has dicho, que vienes a decirme que no tienes una posición muy clara, una opinión muy definida, pero no los No, usas. Entonces, a mí no. aprovecho para decir una cosa que a mí me parece muy cierta, que lo que uno opina, lo que uno piensa, lo que uno cree que opina, tiene menos entidad que al final que lo que uno hace. ¿Qué es lo que hace? Es verdad. Lo que hace Es uno cierto. es lo que te dirá, lo que alguien te dice que haga o lo que te diga que opina, no tiene tanto valor como Sí, lo que hace. Ahí a están veces hay un gran integradas, trecho, sí, señor. exactamente, Es verdad. ahí están integradas tus opiniones, tus creencias y lo que tú realmente, por lo que tú realmente haces. Entonces, si tú no las utilizas con pinches, pues ya es algo. A mi juicio, me tomo un trago de cerveza. A Vale. mi juicio, te digo, yo creo que están mal, están muy mal. ¿Por, por Eh, qué, Pip? ¿Por qué? Eh, hay diferentes grados de mal, porque una cosa, tú puedes utilizar un compinche para que te diga la carta que le quieres adivinar. Uno ve claro que eso, si uno lo analiza, antes de entrar yo al tema, pues si tú coges a un tío, vas a la tele, sacas a un espectador, le dices, tú vas a decir el 3 de corazones, pones una carta en la mesa. Di una carta, el 3 de corazones, le das la vuelta. Oye, oye, oye. Uno ahí nota que hay algo que está muy mal ahí, ¿vale? Ese uso del compinche, esa combinación de efecto, uno se da cuenta que ya no es lo mismo, no es magia, es un teatrillo, es como un engaño. Entonces, claro, uno dice, pero si es que, claro, cuando uno hace un doble lift también está engañando porque no está diciendo la verdad. Ujú. Yo creo que he encontrado cuál es, para mí, la diferencia. Y eso que he Vale. hablado, ese uso del compinche es el más obvio. Se puede utilizar un compinche para cosas mucho, mucho más ingeniosas. Pero de fondo, Ok. creo que está mal. Ok. Para mí, la magia, lo hemos hablado alguna otra vez, es
en primer lugar, se trata de exponer y de poner sobre la mesa y no de engañar. No se engaña lo mínimo posible y sobre todo no se engaña en lo fundamental, no se engaña en las cosas que cuentan. Entonces tú haces un doble lift, no dices, estoy cogiendo dos, tampoco dices, estoy cogiendo una, dejas entender. Pero de fondo, para mí lo que es la magia y lo que funciona es una celebración de la inteligencia. La magia, pese a lo que algunas piensan, no es que, ay, qué tonto soy, que no pillo el truco. Es lo contrario. La magia, de hecho, y está estudiado en neurociencia, tengo un buen amigo que se estudió de esto, Jordi Camí. La magia funciona porque nuestro cerebro es la máquina más eficiente y más maravillosa que existe en el mundo. No hay una máquina, un sistema más complejo que sepamos de su existencia. Entonces, lo que hace es permitirnos operar en el mundo, el cerebro. ¿Cómo lo hace? Analizando una cantidad ingente de información. Entonces, nos llegan por los ojos 70 gigavatios, solo por los ojos, de información al segundo. Esos son todas las temporadas de Juego de Tronos por segundo, así. ¡Fum! ¡Pum! ¡Pum! Entonces, ¿qué hace? Porque tú no das error, no te quedas ahí paralizado. Lo que hace el cerebro es gestionar eso. Primero lo que hace es desechar el 99,9 porque él es listo y acierta casi siempre y dice, esto no te interesa, esto no te va a hacer falta, esto ya me lo sé, esto sé cómo va a ir. Entonces, ese tipo de mecanismos de anticipación, de filtro, de eliminación, son los que utiliza el cerebro y lo utiliza para permitirnos operar en el mundo y operamos muy bien porque somos los bichos que andan por la Tierra que mejor lo hacen, hemos dominado. O peor, O pero peor, bueno. bueno, es opinable, Eso pero ya depende cómo lo vean. mejor en el sentido de que hemos dominado. O sea, eso Sí, no sí, hay, eso no hay seguro, eso sí. ningún otro bicho que nos suponga una amenaza. Somos, Ni que haya evolucionado como nosotros. exactamente, somos nuestra propia amenaza. Nuestra amenaza, la amenaza del hombre es el Además, hombre, claramente. exacto. Entonces, la magia lo que hace es hackear el cerebro y utiliza esos mecanismos que el cerebro usa para operar para generar la ilusión de una cosa imposible, porque esos supuestos que hace el cerebro por nosotros, que casi siempre acierta, pues falla muy poquito, pues la magia, de manera intuitiva, hemos aprendido a usarlos, esas puertas de atrás, ¿no? Entonces, de alguna manera, la magia es una celebración de la inteligencia, no al contrario. Entonces, cuando tú haces un doble leaf, estás haciendo eso. El espectador ve una carta porque es que si ves eso 1000 veces y tiene toda la experiencia vivida de años, incluso la que ha heredado, para él eso es una carta y casi siempre va a ser. Pero el mago sabe y utiliza ese pequeño conocimiento de más para colarla. Y además lo utiliza para, no como un fin propio, no he cogido dos y no una, eres idiota, sino para generar una experiencia que puede ser maravillosa. Por ejemplo, pues la máquina del tiempo, ¿no? Pues es maravilloso utilizar la propia inteligencia del cerebro para generarle una experiencia maravillosa. Es un bien sobre bien. Tú no puedes hacer magia a un ser que no es inteligente y lo habrás comprobado. Y de hecho, Exacto. cuanto menos inteligente es una persona, más difícil es que las ilusiones funcionen, no al contrario, ¿no? Entonces, Exacto. para mí eso es la magia y creo que llega a entender eso y me cuadra por la razón por la que hago magia. Entonces, viendo al ejemplo del compinche, es lo contrario. El compinche, ese mecanismo del compinche, como puede haber otros mecanismos, va por otro lado completamente. El hecho de que utilices un compinche que te diga la carta que es el 3 y sea el 3, tú ahí no estás bypaseando ningún mecanismo del cerebro eficiente, no. Tú lo que estás haciendo es un engaño burdo y estás vulnerando una cosa que yo creo que es importante. La gente te presupone una competencia y tú estás engañando sobre eso. No tienes esa competencia en realidad y lo que estás manejando es otra cosa. Entonces, para mí ese es lo que me hace diferenciar bien. El compinche no está bypaseando el cerebro, no está utilizando la propia potencia del cerebro para generar una ilusión. No, estás haciendo un engaño a un nivel muy diferente, un burdo engaño. Es como si yo te digo que llego a casa y te digo, se me ha muerto el perro. Y no se me ha muerto el perro. Te lo estoy diciendo Porque pues, sienta lástima. para manipularte, para conseguir algo de ti, para sensibilizarte. Eso es un engaño y eso pasa en muchos shows también, no voy a decir nombres, si lo voy a decir. Pues te ponen una rutina de Ana Frank para tocarte la fibra y a la persona le importa tres cojones ese cuento. Y de hecho, antes te ha hecho una aparición de un helicóptero y luego te cuenta esto y después te hace aparecer una moto. Pues bueno, no. Me he ido por otro lado, pero ese es el punto.
utilizar la propia potencia del cerebro para generar experiencias. Y un compinche no hace eso. Aunque hay usos más inteligentes de un compinche, de fondo lo que el compinche está vulnerando es eso que se llama el pacto tácito, que si quieres te cuento un poco después sobre el pacto tácito y las experiencias que he tenido con eso. Pero bueno, ¿qué opinas de esto que te he contado? ¿Te cuadra o no te cuadra? No, me cuadra bastante, pero sigo pensando que, no voy a decir la mayoría, pero muchísimos efectos, lo que hablabas de que es como, bueno, la gente presupone que tú tienes una competencia. Ujú. Y fíjate que lo que pasa, por ejemplo, cuando algunos espectadores se enteran de algún efecto, de algún método, no con pitch, un método legítimo, por decirlo de una manera, dicen, ah, era eso. Entonces, de todas maneras, igual también eso está bajando su expectativa al saber lo que es. Estamos asumiendo que si se va a usar un compinche, el público no va a saber qué está usando un compinche, porque si no, entonces pues es como que se te viera el doble lift, ¿no? Eso es lo mismo, se te vería el truco, ¿no? Vamos a suponer que el compinche utilizado de tal manera que el público no se dé cuenta y logre su efecto. Ujú. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan ilegítimo es un método que logra un resultado que es el resultado buscado, es que el resultado deseado, que es decir, que bueno, que el público se sorprenda, ¿no? ¿Qué, qué tan, o los resultados paralelos que puedas obtener ya va a depender de cómo tú te expreses artísticamente y todo eso, pero qué tan, porque me dicen, sí, claro, pero tú le dices a una de las tantas cosas que se habla de eso, ¿no? Una si tú, por ejemplo, eso lo puede hacer cualquiera, Pero hazme la pregunta, no me la dejes ahí colgada. no, Házmela. eso lo puede hacer cualquiera, dicen, eso lo puede hacer cualquiera. Cuando hablan del compinche, eso lo Ujú. pudiera hacer cualquiera. Y yo, bueno, pero tú vas a una casa mágica, compras unas bengalí y también cualquiera puede hacer. O sea, no, o sea, las cosas con las que me refutan el hecho de que no es legítimo Ujú. el usar compinches. Obviamente, entendemos y estoy de acuerdo contigo que hay formas mucho más sutiles y extraordinarias y hasta que serán tan buenas que hasta diría, oye, qué maravilloso, ¿no? No me bajaría la expectativa, no me bajaría lo que pienso del mago si bien utilizadas, pero cuando es así tan directo, bueno, ok, pero ¿por qué eso es menos legítimo? No vamos a hablar de una técnica que requirió tanta cosa que una carta corta, por ejemplo, o con un efecto de Tenjo de estos maravillosos que son automáticos, tú lo compras hoy y al minuto lo puedes hacer, o sea, también lo puede hacer cualquiera. Entonces, para mí ahí se cae un poco eso que la gente rebate. Ah, que hay una persona más que va a saber el efecto. Bueno, es lo mismo que tengas un asistente. Él sabe los efectos, él sabe cuál es el efecto, sabe cuál es el secreto. La diferencia es que el asistente, todo el mundo sabe que está de parte del mago, el otro es como un asistente oculto que está en el público. Pero ¿por qué? Es que todo lo que me dijiste me pareció sumamente válido, pero vuelvo y te digo, yo no uso compinche y gran parte, Ujú. cuando estabas hablando, me sentí identificado con lo que decías. Pero un poquito siendo abogado del diablo también para buscarte la lengua y para sacarte más. ¿Por Sí. qué eso es menos válido que otra cosa? Bueno, yo no solo argumento de que es más fácil, que si con un Svengali también lo podrías hacer, utilizar un argumento que es casi cognitivo. El mecanismo por el que funciona un compinche es muy diferente por el que funciona una doble leaf o una carta corta o una escritura con un il. Es diferente. Pero, contestando a lo que tú me has dicho, que me has dicho varias cosas, yo creo que el elemento eso lo dice Tamariz, arte es lo contrario a fácil. Que sea fácil no es un buen indicativo, ¿no? No, También te digo, tú das a un tío una baraja Svengali y lo subes a un bolo en un pub y si el tío lo peta, el tío tiene talento, porque eso no lo va a claro. hacer solo, no lo va a petar solo por tener una Svengali. El hágalo usted mismo en 5 minutos. Te digo otra cosa. Pero ya va, un paréntesis. Dale, dale. Igual, si tú subes un compinche y lo haces bien y la petas, o sea, eso tampoco es tan fácil. No, pero por eso yo no uso ese O argumento. sea, de todas maneras, petarla no es fácil de ninguna Te, forma, te- ¿no? te reconozco que no es fácil subir a un Oh, compinche y petarlo. No lo es. claro, Pero mi argumento no lo desacredita porque sea fácil o difícil. ok, Es un debate también y que se puede hablar de lo que es fácil y lo que es difícil. O sea, tiene su mérito subir un compinche y que eso funcione. claro, Tiene un mérito. Ahora, no tiene que ver con la magia. Es a mi juicio mi defensa. ok. No tiene que ver con la magia como tiene que ver el resto de cosas. Yo no haría magia para hacer eso, ¿no? Entonces, creo que eso lo diferencia. Respecto a lo que has dicho, algún punto más. Te voy a tocar 3 puntos.
Yo prefiero que piensen cuando yo hago magia, porque al final a lo que le tiene que importar, y yo lo hemos hablado antes, es a mí. O sea, Claro. el que se va a quedar pensando después del show soy yo, el que tiene que ir a afrontar otro show la siguiente semana soy yo, el que se tiene ensayando soy yo, el que piensa qué efectos hacer, qué poner soy yo. Entonces, el espectador, lo siento mucho, él juega su papel, hace su feedback y se va a su casa y sigue con su vida. Y yo no, yo sigo con mi Exacto. película. Entonces, lo que yo digo, manda. Entonces, yo prefiero que piensen que lo que hago yo es un compinche, pero que en realidad sea mi talento y mi conocimiento sobre el arte de la magia, que piensen que sea mi conocimiento y mi talento y sea un compinche. Entonces, yo con una cosa duermo cómodo y con otra no. Entonces, tengo claro qué es lo que tengo que hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué no duermes cómodo con el compinche? Es que, Eso, a ver, eso es la moral. vuelvo y digo, yo te voy cuestionando porque creo que tú lo tienes más claro que yo, ¿no? Mm. Como ya hablamos. Pero, ¿por qué no duermes cómodo? Ok, vamos a ver. Hay magos que duermen muy cómodos con el compinche. Entonces, digamos que eso ya no tendría que ver con algo que está bien o mal, sino con cada quien. La moral es eso. Hay gente que duerme muy cómoda haciendo cosas terribles. Entonces, no Pero, ese es pero, ¿por qué es tan terrible? Bueno, como has puesto un ejemplo, yo te digo, hay gente que duerme muy cómoda haciendo cosas terribles. El compinche no es como matar a alguien, pero Sí, hay gente que puede dormir usando compinche y hay gente que no. Y retomando cuando me has dicho, no quiero dejar de soltarla, has dicho, obteniendo el mismo efecto, ¿por qué una cosa es válida o no? Has dicho, ¿no? Yo no creo que se consiga el mismo efecto. Y para eso está Tamariz y los 7 velos mágicos. Y esto que te he contado, que lo que afecta a uno lo que manda es lo que afecta a uno. Y no es lo mismo. Yo no voy a actuar igual si uso un compinches y si no. Y eso va a ser diferente. Y va a ser diferente para mí. Y va a ser, por ende, diferente para la gente. Yo, en mí mismo. No comparado yo con otro. por eso, para ti. Pero alguien, por ejemplo, que no le parezca que compinche es un mal método, él no va a actuar no va a actuar mal, Mm, no va a hacer nada mal desde su punto de vista, por lo tanto, sus 7 velos siguen intactos, No, ¿no? Porque él sigue haciendo lo que para él está no. correcto. Los 7 velos hablan de unas cosas concretas y los repasamos. Es diferente compararse con uno mismo que compararse con otro. Creo que se aprende más comparándose con uno mismo en diferentes situaciones Sí, que claro. compararse con otro, ¿no? Una persona que hay de todo por ahí. Pero no, los 7 velos, cuando uno habla del misterio de la verdad o el misterio del mundo interior o del amor, llamo la atención a nuestros oyentes para que los busquen en internet o en su libro, en Arcoiris. Es A mí me brutal. parece una de las teorías Increíble. más hermosas Sí, de la magia. es espectacular. Viene a decir que no es lo mismo cuando tú vas a hacer el triunfo y tú sabes el triunfo y lo has dominado y le has dedicado horas y empeño, no es lo mismo que si lo has aprendido hace 5 minutos, como en las bengalas. Se ve la Aunque lo hagas, profundidad. aunque lo hagas, Se ve la aunque lo profundidad, hagas igual. así no digas nada. Se ve la profundidad, eso es. Si tú lo amas de corazón, se nota, es diferente. Sí, Si es tú correcto. además de saber esa versión del triunfo, sabes la historia del triunfo, quién lo ha inventado, 7 versiones, has hecho anteriormente 8 diferentes aunque no las hagas, todo eso permea Y se nota. tu actuación, porque tú eres una persona y dentro tienes una psique y un mundo y eso no es cartesiano. Entonces todo eso está jugando un papel, por eso funcionan todos los velos, ¿no? Entonces no es lo mismo, no tiene el mismo efecto. Y la gente sabe cuando una cosa es verdad porque tú no la transmites igual. Y también hay un misterio ahí, pues a lo mejor lo sabe por otra razón también, no lo sé. Pero eso es así y yo lo tengo comprobado. O sea, cuando dices una cosa que no sientes de verdad o que deja de ser verdad para ti, deja de funcionar. Y el misterio del esfuerzo también. Cuando tú has currado una cosa como un cabrón, aunque un tío que la ha aprendido en 5 minutos lo hace igual de bien que tú, no, cometemos el error otra vez de compararnos con otro. No es lo mismo. Cuando tú haces una cosa que te le has puesto mucho esfuerzo, eso se permea. Entonces, no es una buena pregunta, a mi juicio, el de si consiguiendo el mismo efecto con compinche o sin compinche. Para empezar, yo creo que esa pregunta ya trae una trampa con ella dentro. No Ujú. se consigue el mismo efecto. Pero lo que yo diferencio es, yo no te critico que un tío que hace mucho compinche y lo peta, no tenga su esfuerzo y no tenga un valor ahí. A eso vamos. No te digo que no. Lo que yo digo que eso no es magia. Y te digo que no es magia por el argumento que uso al principio. Porque no estás usando el atajo cognitivo del cerebro, no estás aprovechando su propia potencia contra él, no contra él, sino a favor de él y de una nueva experiencia. Estás utilizando un engaño burdo que no tiene nada que ver con esos procesos cognitivos, sino es el puro no serás capaz de engañarme esto así. Y te cuento una cosa, porque es interesante. Hay gente que
bueno, cuando los magos nos enfadamos, sobre todo cuando un tío tiene mucho éxito, y eso da mucha rabia. Siempre la envidia es una de las sensaciones que más se impone, mucho más que la compasión, aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Entonces, cuando un tío Sí. triunfa y utiliza un compinche, pues muchas veces pues, la gente se revela, con más razón o con menos. Y algunas a veces hemos hecho, incluso yo he participado, en preguntar al público, pero si tú supieras que esto es un compinche o esto es un compinche, ahora que lo sabes, ¿qué opinas? Y claro, eso es lo que se viene a llamar, se suele decir, el pacto tácito del espectador y el mago, dando a entender de que hay una serie de cosas, pues esto, ¿no? La competencia que se presume, hay una serie de cosas en las que no le vas a engañar a traición, porque sería muy, muy bajo. Y claro, cuando uno pregunta, hace el ejercicio y pregunta a la gente, y yo tengo la explicación, la gente no te contesta lo que tú quieres oír. Te dice, no, yo no quiero saber. Para la gente no quiere saber tampoco, eh, a priori, no quiere, le hace tan poca gracia saber que eso es un doble lift como saber que eso es un compinche. Dice, eso es cosa del mago, eso a mí no me liéis, o yo lo he pasado muy bien. Y tiene todo el sentido. O sea, tú vas a ver un espectador, va a ver un show, se involucra, se emociona, le gusta, aunque es un compinche. Ir a joderle esa experiencia va a estar reticente. Seguro, va a decir, mira, eso es tu problema. Y además tiene toda la razón, porque yo he tardado 11 años en darme cuenta de esto que te he contado, ¿no? He tardado bastante tiempo. Pues el espectador, para que le ha dedicado una 100.000ava parte del tiempo que yo, pues no tiene ninguna posibilidad de articular esta idea como yo. Entonces, ¿qué te va a decir? Pues para él todo el mismo saco. Pues mira, tú, bueno, yo no quiero ser de trampas, a mí no me líes. Claro, claro. Pero en el fondo, pues no es lo mismo. Y si tú cogieras una persona y le hablaras y hicieras 5 años aprendiendo la magia y le trasladaras tu experiencia, pues yo creo que sí te daría la razón y te diría, pues sí, pues esto no está bien. Pero claro, aquí hay a pie de calle, a pie de teatro, le preguntas a un tío y la gente no quiere saber. Entonces solía decir que hacía gracia. Resulta que el pacto tácito entre el mago y el espectador no tiene ni puta idea de que tal pacto ha tenido lugar. Existe. Y eso sí, cuando tú preguntas a la gente, tienes esa respuesta. La gente que te critica los compinches siempre son o magos o aficionados a la magia o gente que sabe un poco. Obviamente porque conoces el método, claro, Claro, obviamente. pero bueno, si tú aún... Pero mira, ahí voy un poco con lo que decías, que tú decías que nunca va a ser igual si usas compinche o que no usas compinche, asumiendo que para ti va a ser mejor siempre no usarlo. Es otra cosa. Yo a efectos de lo que el público, lo que hablamos un poquito ahorita, a efectos de lo que el público ve con compinche, se pueden lograr cosas descomunales, porque la he visto. Mm. Bueno, las hemos visto y gran parte de lo que tú dices, que los magos en gran parte criticamos por envidia o no, o por lo que sea, es porque justamente es como decir, oye, este tipo se está ganando toda esta fama utilizando este método que no es ético o que es justo el tema Mm. del de hoy, ¿no? Pero también te digo, no todos los que usan con pinche logran ese tipo de fama. Es decir, no es que, bueno, voy a usar con pinches y ya es fácil, ya puedo ser mago. No es fácil tampoco. O sea, para mí es como un método más. No es el método que yo prefiero, Mm. me gusta por reto por personal. Creo que lo que hablábamos de los 7 velos y todo esto, ¿no? Que yo me voy a sentir mejor utilizando otros métodos, pero ahora, siendo un poquito abogado del diablo para darle calor a esto, es una persona que considera que es tan válido como un doble leaf y lo trabaja y lo hace inteligentemente, porque ya hablamos también de que hay formas de utilizar el compinche que son bastante geniales, ¿no? Que incluso hasta sabiéndolo dices, oye, pero incluso estuvo genial, ¿no? No fue tan directo, sino que el compinche fue uno de los espectadores que le dieron a mezclar la baraja, pero resulta ser que él sabía y colocó las cartas de una determinada manera y después él te la pasó a ti. Y entonces digamos que es un poquito más indirecto. ¿Eso también estarías en desacuerdo? ¿O cómo lo Sí, ves? a mí, o sea, tú has dicho, para mí el compinche es un método más. Yo ya te he explicado por qué. Para mí no es un método más, es otra cosa diferente. Ok, Entonces yo no lo usaría. ok. Sí es cierto que hay usos del compinche que son más ingeniosos que otros, pero a mí me da un poco de pena cuando un show, y a veces es así, el ingenio del mayor ingenio del juego es cómo se ha elegido una persona aparentemente libre y no lo es. Todo el ingenio está Ok. aplicado ahí. Me da pena que el ingenio no está aplicado en otra cosa más Pero eso está muy con más interesante. valor. No, para mí no. Hombre, a mí me Me parece parece genial, ¿ah? es utilizar tu ingenio para tapar tu vergüenza. Sería mejor utilizar tu ingenio
para no tener nada de lo que avergonzarte, a mi juicio. Pero yo no lo veo, claro, pero si te avergüenza, pero si no te avergüenza, no, es utilizar tu ingenio para usar para otro método. Pero te digo, depende de cómo lo vea, termina siendo, depende de cómo lo vea cada quien, porque Ujú. si tú lo ves mal, pues obviamente vas a transmitir algo, pues como yo no me sentiría cómodo, la verdad, pero yo sé de gente que no tiene ningún problema con eso y además, conociéndolos bien, sé que conocen de magia, sé que tienen profundidad, sé con muchos de los efectos que hacen, que están muy bien estructurados, que usan técnica, o sea que no es que todo es eso, y digo, oye, pues lo está usando como un método más, solo que simplemente no tiene una restricción ni un tabú con eso, ¿no? Entonces, vuelvo y te digo, no sería lo que yo usaría, pero todavía tengo ese conflicto mental de, ¿se puede utilizar como un método más bien utilizadito o simplemente deberías no usarse? No lo sé, yo creo que Yo, termina siendo una decisión personal, bueno, y va a ser una decisión personal porque la gente hace lo que le dé la gana, sí, pero bueno, aquí tratando de conceptualizar, pero te puedo decir digamos, alguna cosa más al que respecto, porque hay ujú, más dimensiones en las cuales se puede analizar. Eh, Sobre el tema del ingenio, te añado una cosa. Yo he visto usar ujú, a un mago un compinche y elegirlo de manera muy ingeniosa en el público para preguntarle una carta, que el espectador le dijera al compinche la carta que tiene que ser, y él la empalma de la baraja y la produce en el bolsillo. Entonces, ujú. ha utilizado un compinche y ha puesto un ingenio para elegir una persona al azar para evitarse encontrar una carta en una baraja que eso está ya resuelto de una manera majestuosa. Sí, Entonces, eso es claro. criminal. Eso no tiene perdón de Dios. Porque si todavía utilizas un compinche para una cosa que es irrealizable con otro método, ahí todavía se puede debatir algo. Yo que tengo mi posición también, eh, y que además de hecho tuve este debate con un mago hace unos Un meses, mago pro de compinche. Chile además, un mago pro compinche, pero yo le transmití mi idea y a él Eso no. vamos, le afectó, le sonó y al final ha dejado de hacerlo. Es una Ah, historia bien. hermosa. Pero Salvaste a alguien de en el de caso la de, condena eterna de los bueno, yo no magos. lo sabré, ojalá, no, o sea, yo no me considero un salvador, yo le transmití de manera sincera mi opinión porque a mí me había frustrado y me había hecho sentir mal, entonces yo se lo trasladé, no le quería joder la vida, yo le conté lo que yo pensaba. Y él tuvo su propio proceso a lo largo de un año. Entonces, bueno, el caso, si vas a utilizar un compinche, al menos que el debate sea con una cosa que no se puede hacer de otra manera. Si no, Claro. Ah, no, claro. pero eso yo no digo que esté bien usarlo ahí, pero para empezar el debate, pongámoslo ahí, porque si no, no merece la Bueno, pena. igual van a ser siempre opiniones, pero yo pienso que o que no se puede hacer de otra manera o que creo que en la mayoría de las veces se usa más en ganar limpieza. Es decir, no es lo mismo que yo te presente un mazo de cartas y te dé elegir una carta que te diga piensa una carta, ¿no? Puede ganar un poquito de limpieza, puede ganar un poquito de potencia, que sea válido o no, que después todo, que elegir una carta puede convertirse en algo tan maravilloso como una carta que una persona piense, bueno, eso ya lo sabemos, Mm. pero Pero es que, no sé, sí, ajá, la magia no es no tocar. La magia es que el espectador no sienta que has tocado. exacto, Es el arte, el oficio del mago es. ¿Por qué decimos que la magia es psicológica y por qué se utiliza la psicología? Para estas cosas, para afectar la memoria, para afectar su capacidad de cognición. Entonces, un juego no es mejor porque no se toque o porque la mano esté vacía de verdad o no lo esté, sino porque no se sienta, porque se sienta vacía, porque exacto. eso es lo que hace el mago. Genera una realidad desacoplada de la que realmente es, utilizando el propio cerebro del espectador. Y genera una realidad tan sólida que soporta que sucedan imposibles delante de sus ojos. Entonces, eso es potente, eso es lo que es potente de la magia, es la idea cojonuda y Sí, sí, sí. es fascinante. El decir a un tío, dime el 3 y que sea el 3, eso no tiene nada de fascinante. Entonces, te había dicho antes que se podía analizar desde otra dimensión, lo del compinche. Cuando yo hago magia, yo no miento. Yo, a nivel individual, no miento. Trato de no decir ninguna mentira, ni la pequeña ni gorda, ¿vale? Sí, señor. Y se puede hacer. Tú no tienes por qué decirle, aquí dejo tu carta aquí debajo. Puedes decir, aquí dejo la carta. Y de hecho eso es mejor. Y Está dejas de acuerdo. que el Totalmente de espectador, acuerdo, yo hago igual. eso es, pero el espectador genere su propia, que es de lo que se trata, genere su propia película y genere su propia realidad
congruente con lo que tú quieres, la experiencia que le quieres transmitir, pero tú no estás engañando. Cuando tú utilizas un compinche, hay una persona que está engañando y mintiendo de plano, de cara. Hay un espectador que no es un espectador y que está diciendo cosas y está mintiendo a todo el mundo. Eso para empezar, eso se consigue cuando tienes un compinche, eso te viene en el pack, te viene en la letra pequeña. Tienes un señor mintiendo 100% en tu show. Eso lo tienes, no puedes evitarlo. Cuando tú te das un compinche y cuando tienes un compinche improvisado, también estás desaprovechando y una persona no está viviendo una experiencia mágica. Cuando es un compinche improvisado, por ejemplo, estás sacrificando la vivencia de un tío por la del resto. Te refieres al compinche instantáneo. Sí, un compinche de verdad también. Cuando es un compinche de verdad, su No, el experiencia compinche es. de verdad, pues ya, claro, claro. Esto es un teatro. Con un compinche improvisado también. Esa persona no está viviendo. Y a veces eso se traslada, ya no a nivel místico como en los velos de Juan Tamariz, sino tú a veces ves en un show de mentalismo que el mago le acaba de adivinar la puta vida al espectador y el espectador, que debería estar muriéndose, está como si lloviera. Y entonces Exacto. y dices, ¿qué coño? Aquí hay algo que no cuadra, no sé qué es, pero esto no me está matando. Y es que No, la no magia ensayaron la sorpresa. no, porque si es un compinche improvisado no lo puede haber ensayado. Pero también la Claro. magia que te llega a ti está muy influenciada por el grupo y cómo vive la atmósfera que se crea y cómo se multiplica y se propaga esa emoción. Y cuando tienes un tío que es una mentira, encima es una mentira que ni siquiera está preparada, eh, se lo carga eso y no es igual, entonces es mucho peor. Entonces, Sí, bueno, es eso otra que me dimensión dices, de analizarlo en la que también pues llegas a la conclusión de que esa me efectivamente, convence más que la primera. Pues, bueno, pero porque hace más clic, de alguna manera yo pienso exactamente igual. No, no miento o miento el mínimo posible, solo si es demasiado, o sea, tengo que hacerlo, pero trato de no hacerlo, no ni siquiera porque se haga la propia película, sino por lo que hablamos antes de que yo no, primero soy buen actor, ¿no? Entonces no voy a mentir bien. Y después no me voy a sentir bien. Yo prefiero que me parece más sutil y más bonito voltear un doble y decir, ¿es esta tu carta? sí. Y lo que estoy diciendo es real, ¿es esta tu carta? Bueno, esa es la que está viendo y está diciendo que no. Bueno, está bien. No estoy diciendo, mira, es una sola carta, ¿no? Para mí no mentir es clave, pero lo hago más que todo por, por lo que yo puedo transmitir al no mentir. Es decir, puedo ser transparente y honesto dentro de que, de alguna manera, ocultar no es lo mismo que mentir, pero a pesar de que estoy ocultando algo, de alguna manera, al no mentir, puedo ser más honesto. Bueno, aunque suene Tú- redundante, pero, pero sí, pero es es lo de así. antes. Tú no mientes. Tú tendrás tu opinión de por qué no mientes. A lo mejor es más fidedigna o no. Esa idea que tú tienes de por qué no mientes. Pero la realidad es que tú te preocupas y te preocupas bien de mentir poco. Sí. Pues por algo será, porque mentir no está bien. Y Pero no me siento bien yo. Pero bueno, mi pregunta es, alguien que de repente dice, oye, si yo digo una mentira aquí en este momento, el truco se va a potenciar. No se me ocurre un ejemplo ahora, pero no, pues me imagino que pues hay muchos. Eh, pues puede estar interesante de alguna manera colar esa mentirilla por ahí, ¿no? mm, Y una de esas mentirillas pudiera ser un compinche. Pero igual, creo que ahí estamos más o menos dando vueltas en círculo porque bueno, estamos más o yo menos en lo creo que mismo. le hemos Pero ubicado mi y le pregunta hemos es, aportado cosas. Yo creo que no. Yo creo que no. hagamos No es una buena inversión, solo por contestarte eso. Creo que una mentira en la magia ni en la vida viene no envenenada. funciona. Sí, sí, sí. No te va a salir bien. Aunque sea muy atractivo y te parezca muy seductora y te prometa el oro y el moro. Creo que viene. Bueno, de entrada, la idea del arte es ser honesto y decirle a la gente, esto es lo que soy yo, ¿no? En mi vida real y así. Eso es. Y ser honesto, pues no va con las mentiras, pues ya de entrada, ¿no? Entonces, por ahí tenemos que estar de acuerdo. Por ahí también te encuentras Pero lo ahora, mismo. el compinche instantáneo que hasta en las competencias es válido. ¿Qué te parece? ¿Qué Hasta piensas? las competencias, como si las competencias fuese, vamos, No, el porque fíjate ejemplo. que los magos, sí, no, te lo digo porque como los magos somos los que sabemos, entonces somos los que pudiéramos penalizarlo, de hecho somos los que lo penalizamos, entonces sí, en competencia es válido por los mismos magos, que los mismos magos como, bueno, no todos habrá que estar de acuerdo, no, pero los mismos magos decimos, ok, pero en este caso sí, pero Hay, ¿por qué? hay cosas en ¿Pero qué competencia, pasa? o sea, por dar un poco, ser un poco rebelde.
Hay cosas Ujú. que se permiten en competencias hoy que me parecen inadmisibles. Por ejemplo, que sientes a un espectador a tu lado y que el espectador vea todas las trampas. Ah, Entonces, sí. entonces eso, el concurso no es ningún tipo de lugar ejemplar donde No, no que es. santifique o deje de santificar conductas. Entonces, no, Y si ¿vale? quieren Pues saber más de nuestra opinión, vean el acudan capítulo de al la capítulo competencia. correspondiente. Exacto. Ya. Ajá, Entonces, pero cuéntame, ¿el en este compinche caso, Atenas? pues sí, no, está bien. Yo creo que aciertan en los concursos no No, permitiendo el pero uso de un quita los compinche ni de concursos. ¿Qué pre-show. opinas? De ¿Qué hecho, opinas? ¿de qué? Sin hablar de los concursos, porque bueno, ese es un caso aparte, pero tú como meterlo en un show, o sea, ¿qué opinas del compinche instantáneo? O sea, en un show, en lo que sea. A mí no me gusta, Tampoco. porque ¿Pero te le parece tan grave como el compinche normal o bueno, igual, o es lo cómo lo mismo. ves? De alguna manera estás utilizando. Claro, esa persona no tiene esa preparación. Lo que tiene más de honesto es que la- el engaño burdo lo haces en directo ahí. No has quedado con el tío antes, no lo has preparado. Lo haces en directo. Entonces, bueno, de Yo creo alguna. que lo que lo aceptan es porque siempre es relativamente más inteligente. No Bueno, necesariamente, ¿no? Pero es más, es como más osado, es como, hombre, que la persona lo vea, que el público no lo vea, que yo creo que por ahí el método lo hace un poquito más brillante, se pudiera decir, y eso puede hacer que quizá lo aceptemos más por eso. No mm, sé, bueno. especulo. mm, yo a mí me parece. Hombre, es más burdo decirle a alguien, mira, Pipo, tú vas a decir tal carta que a que tú no tengas idea y Es de más repente de burdo. alguna manera Sí, al te menos, la diga ahí sin qué tal, ¿no? claro, lo que tiene de sincero eso, por defenderlo, por poner un punto a favor, es que Ujú. el mago se arriesga más a quedar muy tremendamente expuesto, porque un tío que no has preparado nada y que se genera ahí en el momento, pues Puede puede decir, decir lo que claro. le salga de los huevos. Entonces tú tienes que ganártelo en ese sitio, en ese momento, delante de toda la gente, tienes que ganarte a ese tío para que juegue a tu vaina. Entonces, eso tiene más mérito eso que utilizar un actor y que funcione, o sea, Claro. consiguiendo lo mismo. Pero para mí es lo mismo, no voy a reincidir en lo que he dicho al principio, pero sobre todo que ese espectador tú le estás jodiendo la experiencia totalmente. Entonces, eso es otra máxima, independientemente de que utilices un compinche o un doble o una carta sombra, como si sientas a un tío al lado y va a ver la trampa y su experiencia va a ser pobre y va a tener que fingir allí que le ha gustado algo y fingir el orgasmo, pues yo no lo haría. Yo prefiero Okey. prescindir, prefiero hacer un efecto la mitad de potente para todo el mundo, pero que todo el mundo se vaya con algo y que no me dé vergüenza a mí mismo poder mirarme al espejo. Okey. Okey, y como ejercicio, cambiando radicalmente, ¿qué Vale. pasa con las cartas marcadas? ¿Qué opinas? Pero yo entiendo un poco la perspectiva de Tamariz, porque va un poco en esa línea. O sea, si yo cojo, ahí no es tan claro que no se utilice cognitivamente el mecanismo del cerebro, porque una de las cosas que hace el cerebro es, pues, filtrar, ¿no? Entonces, si tú ves unas cartas y asumes que esas cartas tienen el mismo dorso, pues tu cerebro ya no está leyendo información en los dorsos. Y en el caso de las cartas marcadas, la información está en los dorsos. Entonces, de alguna manera, sí estás utilizando el cerebro y sus mecanismos para engañarle. Pero de alguna manera, Por eso yo estoy total eso sí, hombre, no lo he usado, pero mm, lo pudiera usar tranquilamente, y sí, no tengo ningún tipo de problema, no sé tú, ¿no? a mí es que también, no me parece muy ingenioso, por ejemplo, para adivinar una carta, que la coja y que tú la mires y sepas cuál es mirando el dorso. Yo sí que entiendo que es burdo también. Se pueden utilizar otros usos de las cartas marcadas y hay cosas que se pueden hacer que es muy difícil reproducirlas en cartas marcadas. Pero a mí tampoco me parece lo mismo tener una baraja marcada con todos los dorsos, con toda la identidad de la carta. Como había un mago este que tenía comercializaba una baraja tenía marcada, creo que era, se lo he visto a Luke Germain, se lo creo que también a Body Blake, que tenía marcada la carta que es, la siguiente es la mnemónica, la anterior es la mnemónica, el número de cartas si cortas en la mnemónica que tiene en la mano. Me parece o sea, Bueno, pero eso es un mazo que vendían hace muchísimos sí, años. sí, pero Yo lo tengo, creo que se llama Delan, algo así. bueno, Es un mazo que tenía unos relojitos ahí, te marcaba todo. eso ya entra otra cosa que no es tanto la primera cosa que te he comentado del utilizar el cerebro para crear las propias experiencias, sino utilizar los gimmicks,
sobre el uso lícito y no lícito de los gimmicks, que ahí también hay un debate. A la gente más purista no cruzar la línea. Por ejemplo, magos como Miguel Gómez, que no es muy difícil verle utilizar una carta trucada. Claro. Es utilizar el trucaje para suplir talentos, como dice Gaby, eso no está bien. Está bien utilizar un trucaje para llevar la magia a un sitio donde no la puedes llevar. Está bien utilizar una cascarilla para hacer una cosa que no hay más cojones incluso en una cascarilla, pero no para evitarte trabajar porque no sabes empalmar bien. Entonces, en ese caso, la mayor parte de los usos de cartas marcadas es para suplir un talento. Y a mí eso, no, por una razón diferente que la del compinche, me parece que no está bien hacerlo, no es lícito. Y tampoco me parece Pero lo mismo ¿por qué una marca, solo cierro con esto, no me parece lo mismo una marca en el dorso, que es compinche? una marca en el dorso que te diga qué carta es, o una marca como que se utilizan, un amigo mucho los utiliza, con cartas que te marca simplemente la orientación, una marquita, una baraja simétrica. Dice, joder, si no te parecen bien las Sí, marcas sí, sí. marcadas, no te parecen bien las cartas asimétricas. Pues no es lo mismo. Están marcadas también, pero no es lo mismo. La baraja simétrica no suple talento. Yo lo veo más una dimensión. No hay nada blanco y negro, pero hay más ingenio y hay más que en la carta marcada. Y a la que te dice ya es en las cartas que hay, la siguiente, la anterior. Ya no te cuento. Eso es suplirle talento totalmente. Pero a mí pero ese, por ejemplo, es que me estás hablando, a mí como método, como gimmick, por decirlo de una manera, me parece genial. ¿Cuál? Es una baraja que te da toda esa información. Ahora, a ver cómo la usas, pero lo que quiero decir es, hombre, tú sin ver las caras, que ya de entrada es muy poderoso, porque tú puedes tener una mnemónica y saber lo mismo, pero mi pregunta es, sin ver las caras. Entonces, sin ver las caras puedes tener toda esa cantidad de información. A mí me parece bastante genial, de verdad. Eso sí no lo satanizo, pero para nada. Yo, en mi caso específico, no, tampoco lo uso por un tema de que yo soy, por eso te No lo digo que usas tengo una tampoco, ¿no? ambivalencia. Te parece bien, pero lo No, no lo usas. uso, no, pero sí uso la marquita famosa, por ejemplo, en las Vice que lo Esa uso, sí, yo también. que por ejemplo marco una cartica como por ejemplo para asegurar Yo también. que estoy ahí o para saber si es una par o un impar o cositas Correcto. así. Pero una que me diga la carta, pues no lo he usado, pero es que simplemente porque no me he puesto a jugar con ella. Pero ¿Por qué será? no lo veo como algo, pero porque yo soy más purista, a mí me gusta agarrar un mazo de cartas normal y sacarle el provecho, pero porque así me siento bien yo. Pero Ya. tampoco satanizo al que diga, mira, yo quiero usar todos los gimmicks del mundo. Bueno, pues está bien. O sea, no. Es que me parece que simplificarse el trabajo no es malo. Bueno. Y vuelvo y te digo, yo soy técnico, pero me parece que simplificarse el trabajo, siempre y cuando esa simplificación te dé algo que no te da lo otro, a mí me parece que es sumamente Pero es válido. que eso no es simplificarse el trabajo. Simplificarse el trabajo es lo que te he dicho, suplir un talento que tú no puedes hacer y usarlo. En cualquier caso, yo lo que siempre pienso, o sea, yo no critico a la gente, quiero no criticarla. Creo que o sea, yo esto lo hago contra mí. Es yo con este gimmick, yo con este compinche. Ese es el debate. Lo que haga cada Claro. uno, pues allá él. Y realmente cuando digo que una mentira, luego al final la pagas, no es porque venga yo y te diga, ay, ay, sino que eso tiene el propio veneno dentro y ya se lo encontrará la persona. Entonces, no soy yo el agente que tiene que juzgar, ni sentenciar, ni dictar sentencia, ni poner un castigo. Ya viene dado. Entonces, yo siempre me lo comparo para mí. Entonces, el debate no es que estigmatizar Es y contigo mismo, criticar, es claro. conmigo mismo. Yo no utilizo esas cartas marcadas, ni esa baraja de ese tal, ni ese compinche, y lo tengo bastante claro. Y bueno, tú lo porque me estás diciendo, pues tampoco lo usas. Entonces, no lo satanizas, pero no lo usas. No lo uso, pero no veo mal si alguien lo usa, pues, es decir, no lo criticaría, diría, bueno, bien, Yo okey, tampoco veo está mal bien. que No, nadie no, haga nada, como te he dicho. Tú usas un compinche, allá tú, bien, ya. Arrieritos somos. no. Puedo llegar a criticar algunas cosillas, Sí, pero no, o sea, el compinche lo criticaría un poco más, sí. ¿no? Puede decir que me decepcionaría, pues, si me entero. Pero si me entero que el método es una baraja marcada, no me decepciono. Voy a ponerlo así en esos términos. Bueno. Yo como mago, ¿no? También es que nosotros es que, pues, tantos años ya, pues, también tenemos una visión, Joder, a mí sí pues, un me decepciona un poco poco. A mí cuando veo un tampoco método digo más bien. nuevo de un inventor, por ejemplo, Angelo Carbone, que es un tío muy ingenioso y siempre está inventando alguna cosa nueva. Cuando hace un efecto de predicción y te lo vende nuevo, pues tú tienes una expectativa. Tú no estás esperando que un tío te venda otra vez una baraja marcada con una antiderrapante Claro. o con un doble índice. Cuando eso ya está
Entonces, a mí sí me decepciona a nivel de comprador de un truco. Ya no hablo del efecto externo, ¿no? A mí me decepciona si el ingenio detrás Pero me es, rompe la cabeza y es otra pero cosa, es pero está mal éticamente desde tu punto de vista. Sé que ahí el está el que está mal asunto. éticamente. Eso, que tú me vendas una baraja con antideslizante y no sé qué tal, que es un método que ya está tal y te lo vendo como nuevo, está bien, pero es éticamente incorrecto en el sentido que estoy vendiéndote algo que ya Es otro existe. debate ese Sí, interesante. pero eso es otra Sí, cosa. pues hay cosas que habrá que ver el caso por caso. O sea, si tú me das a entender que una cosa es una cosa que no es, sí está mal éticamente. A mí me gusta cuando dicen lo de te dicen el efecto, no te pueden decir el método porque entonces no lo comprarías, pero me parece bien cuando dicen, mira, no usa imanes, aunque a veces nos reímos de eso. No magnets, no threads, no tal. Pues está Sí, bien sí, que te sí. den las pistas que no es para que tú lo que compres digas, bueno, yo sé que he comprado una cosa que no es esto, que no es esto y que no es esto. ¿Puede ser otra cosa? Pues Exacto. puede serla. ¿Puede ser algo que no conozca? Sí. Que casi siempre termina decepcionado, También pero casi también. siempre termina decepcionado por otra razón, porque la gente lo que cuando hace eso, que quiere es Pero colocártelo. ahí es donde está el asunto, termina decepcionado, pero no es ético, no te engañaron. O sea, Mm. ahí Es decir, pues, también, que está también, bueno, también está, ahí estamos entrando en otro campo que no sé si nos da tiempo, pero que sería la ética en la originalidad, ¿no? Es decir, en, en, a la hora de en comercializar un conferencias, efecto. a la hora de comercializar para Eso magos. es un buen tema, no lo gastemos. No lo Créditos. gastemos porque Sí, no sí. sé si da para uno completo, pero sí entraría en uno, porque ahí la ética está, hombre, pues es algo que vivimos todo el día a Hmm. día. Yo creo que sí que da para charlar solamente de eso. Hay mucho que explorar ahí. Pero es muy interesante. Ok, entonces, Ok. para terminar, bueno, sí, tiene otra cosa. Te pregunto entonces, ¿tú opinas entonces que el famoso dicho de que el fin justifica los medios no va en la magia o El sí fin va? nunca justifica los medios y te puedo explicar por qué. Ok, En la vale, magia, ni en la vida, ni en nada. Porque el fin y los medios pertenecen a dos universos, a dos dominios diferentes. El dominio del fin es un dominio de las ideas y de los ideales y de y lo que no es tangible, es platónico. Los medios, por contra, son tangibles. Los medios son reales y afectan físicamente a la gente Entonces, sobreponer una cosa de un dominio de las ideas a una cosa de un dominio de la realidad es un error siempre. No manda una idea sobre una realidad. Es lo contrario. La realidad se impone, a veces dolorosamente, casi siempre. no, está bueno, pero es más, a ver, que ahora, pues, está bien, Y en magia es lo eso mismo. es No, filosóficamente el hablando, fin no justifica los medios. pero, cuando tú vas a lograr un efecto, que es un fin, hay unos medios para llegar. Nos guste o no, sea bueno o no, pero lo hay, Mm. siempre lo hay, porque si no, no se llega. Entonces, la pregunta es, a eso voy, sin llegar a tanta profundidad filosófica de la vida, sino simple, en magia, es decir, puedo bueno, ya creo que en tu caso que un poquito aclarado cuando hablaste con Pinch y todo eso, pero quiero decir, no es válido utilizar, por ejemplo, yo voy a hacer que una carta aparezca detrás de esa vitrina, pues voy a trucar toda la calle y va a costar $1 millón hacer eso. ¿Es válido o no es válido? Es una exageración lo que dije, pero Yo bueno, creo estamos sí, hablando de... no te lo voy a analizar por el lado más filosófico, que me parece igualmente válido para Sí, esto. sí, sí, así es. Es que tú, ¿quién decide qué es un buen fin y qué es un mal fin? Para mí, ¿cuál es el fin? ¿Engañar a un tío? Un buen medio. ¿Hacerle vivir una No, el experiencia? fin no, el El fin medio. es que yo haga un espectáculo y me pueda ir a la cama satisfecho. Eso me Exacto, parece un mejor fin sí, claro. que un tío flipe mucho y otro no tanto. Entonces, tendríamos que hablar de cuál es el criterio para elegir un buen fin. Y todos vamos a verlo, pero hay fines, desde luego, que los medios no están justificados, porque el fin es una mierda. Bueno, ¿Sabes? claro, no, pero hablando en magia, vamos a ver, yo quiero hacer un triunfo, ¿no? Entonces yo Vale. puedo agarrar y hacer el triunfo con la técnica más increíble o agarro una mesa que cuando le digo a la gente no sé qué, la mesa hace pack y me cambio por otra que ya está lista. Entonces, ¿eso se justifica? ¿Eso no se justifica? A eso me refiero. O sea, ya yo sé A cuál mí es me el fin. parece que eso lo hemos comentado también otras veces. Si tú tienes que hacer una rutina pasa a pasa y tienes que utilizar 3 monedas extra, una flipper, una doble cascarilla, un arte negro y un holdout, pues para hacer un pasa a pasa es que lo que pasa es que no tienes ni idea de los fundamentos de la magia. Eso es lo que Obviamente. pasa.
Entonces, no es que tu criterio para elegir los medios sea diferente al mío, es que no tienes ni idea. Entonces, cambiar una mesa ¿para qué? Pues habrá cosas que justifiquen cambiar una mesa, fines que justifiquen cambiar una mesa, pero otros que no, claramente. Entonces, se puede decir que el fin no siempre justifica los medios, pero siempre, bueno, medios tienen que haber, porque si no, no lo logramos. Por lo menos para lograr nuestra utopía de lograrlo, tenemos que Pero medios, buscarla de vuelta. medios tiene que haber. Y además los medios siempre afectan al fin. O sea, no me puedes decir, dices, es que utiliza una mesa para hacer un triunfo. Es muy ingenioso. Yo te digo que no es obvio, pero volvemos a los velos mágicos. Posiblemente no sea más mágico una solución, eh, la del triunfo, y que no porque aparentemente la mesa haga todo el trabajo por ti, eso va a ser más mágico, ¿no? Yo lo he visto en ejemplos de mesas que te hacían las cargas para los cubiletes, por ejemplo, Sí. y es muy mágico porque nadie toca, bueno, es muy imposible porque no toca el cubilete nadie y aparece una pera ahí, pero hay algo ahí que no cuadra tampoco, y yo a Pero veces no he no cuadra sentido, desde el para punto de ti vista o del no mago cuadra y el público. para el público también. ¿Estás seguro? Eh, sí, yo creo que sí. Creo que es la carga clásica del cubilete que viene a utilizar pues estos mecanismos del cerebro de que te olvidas que yo he tocado, te olvidas que yo he cogido con una justificación. eh, em, lo otro es fácil, es muy fácil que una cosa trucada te haga, estoy trucada. Y cuando tengas ese pensamiento, está todo perdido. Cuando tú haces la rutina de cubiletes de Vernon, a nadie se le ocurre que la mesa esté trucada, porque no, la mesa no está trucada, y de alguna manera la descartas porque nada te indica eso. Pero cuando la mesa está trucada y la mesa te está cargando la carga o te está cambiando la baraja, es todo un reto que eso no se permee. Y si en el momento en que alguien sospecha mínimamente que eso es así, la sensación cambia. Y entonces lo hemos hablado, estos números de magia que el tío te trae la mesa de su casa y tú lo ves ahí, a veces pasa en un show, que te cambian la mesa y dices, hola, ya me lo estás diciendo. Entonces, bueno, lo Sí, que pase en la sí, mesa me va a parecer muy bonito, pero yo sé que si me pongo ahí a tocar en la mesa encuentro, pues encuentro ya algo. tengo una explicación, a nivel tamariciano de romperte las pelotas y destruirte el cerebro, no, ya el espectador te está concediendo que para la mesa Pero que has una, puesto, que puede ser cualquier cosa lo que haya allí, la verdad que lo que está pasando es guapo, pero ok, la mesa no es normal y eso lo sabe todo el mundo. pero una última tocadita de cojones para Venga ahí. cerrar ya con esto. Ok, esa mesa. Pero esa mesa claramente, como la hemos visto, muy asiática, el origen, sus orígenes, pero se logran unas cosas que son imposibles de otra manera. Entonces, y se logran, porque lo he visto, eh, emocionar, maravillar, transmitir, y si el artista es bueno, logra, con la mesa o como sea, logra generar ese impacto y logra generar lo que un mago debe generar, lo logra generar. Entonces, mi pregunta es, no, ya no es una pregunta, ya es mi concepto para cerrar. Yo creo, que eso ya lo hablamos antes, que todo va a radicar en lo que tú puedas hacer y en que lo que puedas lograr de una manera, no busques métodos quizás más sencillos, aunque tampoco le veo demasiado la dificultad, no hablando con pinches, sino otras cosas. Por ejemplo, en vez de forzar una baraja, una carta con clásico, pues las pongo todas iguales, mientras el público no sepa que es igual, pues mucho más sencillo. Yo no lo satanizo, yo no lo veo tan grave. Yo Bueno, creo que se puede hacer un buen híbrido y buena utilización de las cosas siempre y cuando lo que el público perciba, porque igual, lo que tú decías, con la rutina de Vernon, yo sí creo que la gente, de repente, de lo bien hecho que esté o lo mal hecho que esté o lo que sea, pero yo creo que la gente puede llegar a pensar que la mesa tiene algo. Entonces, y a lo mejor no la tiene, ¿no? Entonces está el tema ahí, bueno, la debería revisar, no la debería revisar, bueno, eso es otro tema. Pero el mm, punto es, yo creo que si tú logras emocionar, si tú logras sorprender, si tú logras expresarte artísticamente, yo creo que, bueno, cada quien tiene que buscar su forma y no todos somos iguales y no todos venimos de escuelas iguales. Hay escuelas más gimmicks, hay escuelas más técnicas. Yo creo que todos tienen yo creo que todos tienen su cabida, es mi opinión, ¿no? Obviamente cada quien va a tener la suya y yo creo que ahí no vamos a llegar nunca mm. como a una
bueno, es arte al fin. Yo no creo que vayamos a llegar porque además odio los dogmas como esto debe ser así. Sí. Pero en ese caso específico creo que todo tiene su cabida. Esa es mi conclusión. Bueno. Yo también odio los dogmas y todo tiene que ser sujeto a la cuestión. Se tiene que poder A cada quien. cuestionar. Te puede cuestionar y se puede poner sobre la mesa y ver lo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo no, mi posición sobre los compinches no es dogmática. Tengo esa opinión. Si viene alguien y me convence, convence con argumentos a mis argumentos, bienvenido sea. Retomando lo que has dicho para cerrar, dices, es que con la mesa fulana asiática se pueden hacer cosas imposibles y se puede emocionar a la gente. Y yo, sí, claro, y haciendo un Matrix también es imposible, es igual de imposible, vamos, es igual de imposible, igual de posible una cosa que otra. Tú tienes a Armando de Ducero y te hace con 4 cartas y 4 monedas y la gente la ha emocionado y así se ha hecho famoso. Sí, Entonces, señor. yo no he visto, no tengo una experiencia tan clara viendo que esa mesa, no tengo esa experiencia vivida de que esa mesa con ese operador haya emocionado a la gente. No lo sé, puede ser o no, pero quiero decirte, y también comentando lo que has dicho, yo creo que si una rutina de Vernon está bien hecha de cubiletes, a nadie se le pasa por la cabeza que la mesa está trucada. Si está bien hecha. Y no hay que decir, ven aquí y toca con la mesa, clon, clon, clon. O sea, la mesa transmite, y de eso va la magia, y lo que hemos retomado al principio, el cerebro y cómo no cuestiona las cosas. La mesa lanza todo el tiempo hacia el espectador su naturaleza de mesa y su experiencia de mesa, y es muy difícil destruir eso cuando encima es que es una mesa lo que hay. O sea, lo que hace el mago es tratar de que los objetos y las situaciones lancen y proyecten la realidad que no es. Da para hablar esto, pero no. Centrando el tema, todo con su justa proporción y acorde a lo que uno quiere hacer y con conocimiento y de causa. Todo se puede usar, no se trata de una posición dogmática. No se pueden usar gimmicks, no se pueden usar mesas trucadas, no se pueden usar... En el caso de los compinches, yo lo tengo claro. Pero en todas estas cosas hay todo un margen de utilización y hay que verlo cada caso. Bueno, yo creo que mientras no se destruya la ilusión general del público, pues entraríamos en ese rango de discusión. Ya cuando se empiezan a dañar esas cosas, pues ya sí está claramente. Yo creo que ahí sí podemos ser dogmáticos y decir, pero eso está mal, ¿no? Podemos entrar en discusión mientras la ilusión y la emoción del público permanezca, y bueno, ahí pudiéramos discutir en qué rango queremos estar, ¿no? Pero ahora, y depende, y ahí vendría la ética o la moral, que era el tema de esto, de cada quien, pero mientras no se rompa la ilusión, yo creo que ahí podemos todavía discutir, bueno, justamente qué es lo que estamos haciendo. Pero solo para cerrar, eso no es ser dogmático, o sea, tener un principio, he dicho, ahí sí se puede ser dogmático, si se destruye la ilusión, no, tener ese principio, es decir, mi principio rector es que no voy a destruir la ilusión de la gente, y todo lo que construya sobre eso no tiene que ir en contra de eso. Eso no es ser dogmático. Claro. También uno se puede replantear, y podemos decir ahora, tener el debate, ¿es buen principio no desilusionar a la gente? Vamos a cuestionárnoslo, porque no somos dogmáticos. Y si estudiamos y lo miramos un poco, yo creo que llegaremos a la conclusión de que es buen principio. Entonces, está bien, eso no es ser dogmático, Claro. eso es ser acorde a tus principios. Y te los puedes cuestionar, pero si son buenos, aguantarán. Sí, bueno, si lo que queremos lograr es un efecto mágico en el público, pues yo creo que el principio está ahí. Yo creo que Ahora, sí. va a depender de la manifestación artística de cada quien, como ya lo hablamos antes, y lo que quiere lograr. Pues sí, para mí, para mí en arte todo es válido, entonces ahí quizás soy un poquito más abierto en ese sentido. Le doy un poquito más el beneficio de la duda, lo haga yo o no, a ciertas tendencias, a ciertas cosas. Siempre que vea que funcionan y que emocionan y que sirven. Entonces, ya después, ya la discusión es interna entre magos, pero como esto es un podcast de magos, precisamente para eso estamos. Y yo para cerrar te digo, en arte no creo que todo sea válido, lo que no es válido son las prohibiciones y las encorsetarse, pero yo creo que todo no es válido. Tirarme un pedo y cagar un plátano no es arte. Y que venga aquí Duchamp y me lo discuta. 100.000 euros. ¿Viste un plátano vendido por 100.000 euros que pegaron una pared? Bueno, decía que sí puede ser, Pipo. Sí, abre tu mente, no te cierres. Vale, ok, así haré. Bueno, hasta aquí. Bueno, Pipo, cerramos aquí. 1 hora más nos echamos. Dios mío, cada vez va peor. Dentro de unos capítulos vamos a hacer 10 horas. Vamos a tener que... Bueno, un abrazo. Hablamos prontito. Vale, Pipo. Abrazo grande. Chao, chao. Hasta aquí llegó Dos por Delante.